Mamá, piénsalo, es la mejor opción. Tenga, señora Alexandra. Muy gentil. Toma y finge que te desmayas. Mamá, ¿pasa algo? Reinalis, ¿qué estás haciendo aquí? Te dije que fueras a la cocina. Pues quería saber si se les ofrecía algo más. No. Solo que vayas a preparar el almuerzo. Ahora. Claro, con permiso. Mamá, como te decía, pienso que tú y yo podemos hacer algo muy bonito. No sé, que vendas alguna de tus propiedades y dejes arreglando todos los papeles para el futuro. Pero no entiendo, hijo. ¿Por qué tú quieres que yo me deshaga de las propiedades? O sea, no creo correcto. Son bienes. Mamá, todo esto algún día va a ser mío. Soy tu único hijo. Lo que hago es asegurar mi futuro. Juan, cuando me siento bien. No sé. La casa se mueve. Veo un poquito borroso. Juan. Mamá. Mamá. ¿Estás bien? Mamá. Pensé que nunca ibas a dormirte. Por fin ya no vas a estar despierta para impedir hacer lo que siempre he querido. Reinalis, ven acá. ¿Funcionó, señor? Por supuesto que funcionó. Aquí tengo todos los papeles, todo lo que necesito. Están los papeles de las propiedades. Yo no iba a esperar a que mi madre se le diera la gana de darme lo que por derecho me corresponde. Tarde o temprano le iba a heredar. Y bueno, si tú te sigues portando como lo has hecho, te va a ir muy bien conmigo. ¿Y qué vamos a hacer con la señora Alexandra? Pues vas a seguir fingiendo que la cuidas. Necesito tiempo para dejar todo listo. Señor, ¿y si ella se entera? No va a sospechar absolutamente nada. Vaya, me saliste más astuta de lo que yo pensaba. Creo que hasta me gustas. Puede que en un futuro tú y yo podamos tener algo. Señor, si usted me sigue pagando lo que acordamos, pues usted puede confiar totalmente en mí. Yo no diré ni una sola palabra. Así me gusta. Ahora, quédate aquí con mi madre. Voy al banco a arreglar unos pendientes. Señora Alexandra. Por Dios, Reinita. ¿Qué significa esto? No me digas que tú eres cómplice, que tú te pusiste de acuerdo con él para hacerme esto. No, señora, no puede pensar eso de mí. Yo nunca estaría de acuerdo con el señor Juan. Pero dime, ¿por qué me lo hace? Es mi hijo. Yo le di la vida, lo tuve en mi vientre, por Dios, Reinaldis. Es mi Juan. Porque a él lo único que le importa, señora Alexandra, es el dinero, nada más. Pero Reinaldis, el dinero me pertenece a mí, yo lo trabajé. Yo fui quien año a año ahorró. Yo fui quien invirtió. Yo fui quien hizo que ese dinero trabajase y lo dupliqué. No le pertenece a él. Yo lo sé, señora Alexandra, créame que lo sé mejor que nadie. Pero ¿y entonces, Reinaldis? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dime, ¿por qué? Es que el señor Juan solo le importa la ambición. Eso es lo único que lo mueve a él. Pero no es correcto, Reinaldis. ¿Por qué mi hijo me hace eso si yo lo crié con cariño, con amor? Le di valores, le di todo lo que él necesitara siempre. Jamás le hizo falta nada.
Nunca yo me encargué de eso. Lo sé, señora Alexandra. Yo un día lo encontré buscando en sus cosas. Estaba mirando los documentos de las propiedades y la herencia que usted algún día le iba a dejar, para así poder manipular todo y quedarse con eso. Pero Reinaldis, ¿por qué no me tuviste confianza? ¿Por qué no lo dialogaste conmigo? Me hubieras dicho que esto estaba pasando. Es que yo tenía miedo. El joven Juan es una persona muy rara. Así que yo necesitaba contárselo de alguna manera u otra. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Dime, ¿cuál va a ser nuestro plan? Hacernos los que no sabemos. Claro, Reinaldis, él no puede saber que yo sé toda la verdad. Tenemos que seguirle la corriente y yo tengo que hacerme la que no sé nada, la que ignoro sus verdaderas intenciones y seguirle la corriente hasta ver a dónde llega. Sí, señora Alexandra, pero ahora, por favor, váyase a la habitación, ¿sí? Porque si el señor Juan llega y la ve aquí, nos va a ir mal. No. Es más, incluso cuando él venga, tú tienes que hacer parecer que yo estoy mal, que estoy en la habitación y que me estoy recuperando de lo que me hizo con esa bebida. Sí, me voy. Ay, Dios mío, ¿por qué? Reinaldis, ¿qué se supone que estás haciendo? Limpiando un poco, señor, nada más. Como sea, eso no me interesa. Quiero saber en dónde está mi madre. Pues en la habitación, como usted me dijo, no podemos dejar cabos sueltos. Perfecto. Eso me encanta. Reinaldis, si sigues demostrándome que puedo confiar en ti, créeme, puedo considerarte como algo más que una empleada. No sé, tal vez pueda ser mi amante. Gracias por la confianza, señor. Bueno, ahora quiero saber en dónde la vas a poner o que no la podemos tener encerrada a mi madre toda la vida en mi habitación. Pues no lo sé, porque aún seguía un poco mareada. Estaba esperando que usted llegara. ¿Cómo que mareada? Reinaldis, mi madre a estas alturas debería estar profundamente dormida. No me digas que te equivocaste. ¿No le diste la dosis correcta? Yo hice exactamente lo que usted me pidió, señor. Pues algo hiciste mal. Y ahora me va a tocar arreglarlo a mí. Porque todo tiene que salir perfecto. Mi madre no puede interrumpir los procesos que estamos haciendo con las propiedades. Cuando arreglemos todos los documentos y las cuentas estén a mi nombre, nadie va a poder evitar que esa fortuna esté en mis manos. ¿Y luego qué vamos a hacer con la señora Alexandra? Eso a ti no te importa. Y cuidado con volverte a equivocar, porque puede que te pase algo. ¿Lo entendiste? Sí, señor. Ya no me sirven. Escóndelas donde nadie las vea. Voy a hablar con ella. Señora Alexandra, va para allá. Tiene que seguir fingiendo. ¿Mamá? Hola, hijo. ¿Cómo estás? Pensé que estabas... Desmayada. Sí, por lo que pasó hace un rato en la sala. Sí. Justamente de ello quiero hablarte. A partir de ese desmayo, me puse a meditar las cosas, Juan. A pensar. Y le pedí a Reina que me ayude con algo. ¿Sí? ¿Y con qué? Con unos documentos. Necesito asegurarme y ver que mi dinero esté seguro. ¿Los documentos de la herencia y las propiedades? ¿A eso te refieres? Sí, así es. Sabes, tengo todo listo. Necesito cuidar de mi dinero.
Necesito preservarlo, conservarlo y cuidarlo. No quiero que nadie lo toque. Pero, ¿qué pasa con esos documentos, mamá? Lo que pasa es que últimamente he notado que hay personas por ahí interesadas en que algo me pasase a mí para rápido usufructuar de mi dinero, tomarlo, gastarlo, despilfarrarlo. Y eso no lo puedo permitir. ¿Y cómo lo vas a lograr? ¿Vas a hacer algunos cambios o qué? Sí, así es. Tú lo has dicho, hijo. Voy a hacer algunos cambios en el testamento. Y una de las principales cosas que voy a destacar es que mientras yo esté viva, nadie podrá tocar un centavo. Usufructuar de mi dinero, imposible. Mamá, lo entiendo, pero ¿por qué estás pensando todo eso? Porque, ya te digo nuevamente, hijo, hay personas que noto que están más interesadas en mi dinero que en mí mismo, ni en mi salud, ni en mi bienestar. ¿No estarás pensando que yo... A ver, Juan, no he dado nombres ni te he señalado a ti, hijo, tranquilo. Mamá, yo soy tu hijo. Lo único que trato de hacer es de ayudarte. Sí, ayudarme, pero todo a su tiempo. Yo todavía estoy sana, estoy viva, estoy llena de salud y me siento bien, tengo energías. Pienso que no deberías de ser egoísta. Tienes que pensar en mi futuro. Sí, toda la vida lo he pensado, Juan. Si tú te das cuenta y recuerdas desde niño, yo llevo organizando tu futuro. Pero ya también te toca a ti, hijo. Tú ya eres grande, tienes una profesión y pues bueno, ya sabes desenvolverte. ¿Y qué piensas hacer con todo el dinero? Preservarlo. Y también darme unos gustitos. He pensado en viajar, no sé, irme a la playa, conocer nuevos lugares que no conozco, ayudar también a gente que quiera ayudar, que yo estimare que necesitan de mi ayuda. Para eso también Dios nos pone, ayudar al prójimo cuando se pueda. Creo que puedes hacer lo que te plazca. Estás en todo tu derecho. Creo que sí, hijo. Señora Alexandra, le preparé una sopita para que se reponga. Gracias, hija. Espérate un momentito, Reinita. Ya. Gracias. Reinalis, Puede comer. ya te he dicho que no consientas de más a mi madre. Sí, señor, pero bueno, ella es la jefa y se lo merece. Yo me voy a la cocina a ver si falta algo en la despensa para hacer las compras, ¿le parece? Lo espero abajo. Claro que sí. Adelántate, yo te alcanzo. Claro, con permiso. Bueno, mamá, yo te dejo para que disfrutes tu sopa. Muchas gracias, hijo, por tu consideración. Gracias. Disfruta tus bienes, mamá, porque muy pronto serán míos. Tranquilo, hijo. Que el que ríe al último, ríe mejor. Mi amor, por fin saliste. Dime cómo te fue. Perfectamente. ¿Todo salió como lo planeamos? Mejor, tal como lo imaginamos. Mi madre confía plenamente en mí. No sospecha absolutamente nada. ¿Y Reinalis? Pues ella está de nuestro lado y hará prácticamente lo que yo le diga. Bien, entonces todo está listo. Casi. Solo falta que hable con el abogado, resolvamos algunos pendientes con él respecto a temas de la herencia. Y dime, ¿cuándo lo tendremos todo? Muy pronto. ¿Ya pensaste qué vamos a hacer con todo el dinero? Por supuesto. Lo primero que haremos es irnos de este país. Comprarnos una casa y olvidarnos de todos. Incluso de tu madre. Cuando tenga esa herencia,
nuestra vida va a estar resuelta. No tendremos por qué acordarnos de nadie. Bien, entonces, ¿qué esperamos? Vamos. No quiero esperar ni un minuto más. Vámonos. Reinaldis, Reinaldis. Te hago una pregunta. ¿Tú viste quién lo estaba esperando a Juan? Sí, señora Alexandra. Creo que era su novia. Lo que yo sospechaba, Reinaldis. Él no está trabajando solo. Tiene una cómplice. Sí, así es, señora Alexandra. Este tiempo nunca estuvo solo. Alguien más también sabía su plan. ¡Qué tristeza! Pero ¿sabes qué? Lo que más me llama la atención es que ella sabe muy bien en qué terreno pisa. Ella sabe lo de la herencia. Está muy bien informada. Por eso es que los dos planifican juntos todo. Pero no esté triste, señora Alexandra. Lo importante de esto es que usted ya sabe la verdad y usted sabe lo que tiene que hacer. Sí. Justamente eso es lo único que me tranquiliza y me consuela. Nosotros tenemos que seguir con el plan. Imagínate, pensaban quitarme todo mi dinero, usufructuar lo que tengo y luego sí marcharse del país, irse lejos, sin importarle a mi propio hijo lo que yo sintiera, qué hiciera, qué pensara. Lo planificó todo muy bien. Pero no te preocupes, nosotras vamos a seguir con el plan y vamos a hacerles creer que nada sabemos, que no estamos haciendo nada. Vamos a engañarlo y cuando él abra sus ojos se dará cuenta de que nunca estuvimos ignorando todo lo que se traen entre manos, que nosotros no desconocíamos. Qué pena por mi hijo, pero él va a pagar por sus acciones y sobre todo, él se va a dar cuenta que a una madre no se la traiciona. Después de tantos años de cuidarlo y de dedicación hacia él. Sí, señora Alexandra. Vamos. Mi amor, ¿sabes qué? Todo salió perfecto. Y adivina, somos millonarios. ¿De verdad? Entonces todo salió como lo queríamos. Así es. Todo está casi completado. Nada más tenemos que finiquitar algunas firmas con el abogado y podremos disponer del patrimonio de mi madre. Me parece perfecto. Al fin vamos a tener lo que siempre soñamos. Así es. Podremos irnos a otro país y olvidarnos de todos. ¿Qué quiere, Reinaldis? Señor Juan, lo llamo para decirle que el plan salió a la perfección. La señora Alexandra no sospecha nada, así que usted puede venir a tomar el control absoluto de todo. Perfecto, Reinaldis. Sabía muy bien que no me ibas a decepcionar. Sí, señor. Hice exactamente lo que usted me pidió. Ahora sí seré el rey absoluto de esa casa. Y lo mejor de todo es que no tuve que trabajar, no tuve que estudiar tantos años como lo hacen otras personas, ni siquiera despertarme todas las mañanas a ganarme la vida. Soy un genio. Lo gané todo en un solo día. Sí, señor. Lo felicito por su inteligencia. Pues quiero que tengas todos los documentos listos para llamar al abogado cuando esté en la casa. Sí, señor. Hasta luego. Felicitaciones, Reinaldis. Lo convenciste. Le hiciste creer que todo marchaba según su plan. Ese hombre debe estar festejando de alegría. Los dos, pensando en que consiguieron lo que querían, que habían logrado lo que se habían propuesto. Sí, señora, pero... yo no sé, yo tengo mucho miedo. Usted sabe que el joven Juan es un hombre muy intenso. Y si se entera que todo es una mentira, pues no sé qué pueda pasar con nosotras. Reinaldis, tranquila. Llegó el momento de ser fuertes. Tú no puedes estar teniendo miedo. Hay que desenmascararlo.
y hacerle caer en cuenta de que no hay cómo probar a su madre, sobre todo, de que no hay cómo desafiarla y menos insultarla al desconfiar de su inteligencia. ¿Y estás segura de lo que vamos a hacer? Sí, Reinalis, tranquila tú. Ahora, ¿tienes lo que te pedí? Bien, aquí está todo, señora. Perfecto, Reinalis. Entonces, ¿listas? Esperémoslo. Reinalis, Reinalis, sírveme algo para comer. Tengo muchísima hambre. Pero apresúrate, eres una lenta. Realmente estos momentos es cuando pienso si de verdad me sirve tenerte en esta casa. ¿Hay alguien en esta casa o no? No puede ser. No. ¿Qué es esto? ¿Un fantasma? Pero hijito, por Dios, estás pálido. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué viste? Soy yo, tu mamá. Reinalis, dime que lo que estoy viendo es producto de mi imaginación. Un fantasma. Pues no, señor Juan. Ella es la jefa Alexandra. ¿Cómo que tu jefa, Reinalis? ¿No se supone que tú estás de mi lado? Eres una traidora. Amor, ¿qué está pasando? Hola, bienvenida. Así que tú también sabías de los planes. ¿De qué está hablando, suegrita? Ya no mientan más, señora Araceli. La señora Alexandra ya sabe toda la verdad. Cállate, Reinalis. Tú sabías muy bien lo que mi hijo iba a hacer. Eras parte, eras cómplice. Tú también estabas de acuerdo, ¿verdad? De quedarte con todo lo mío. Ustedes dos lo planificaron todo. Ay, mamá, por Dios, no exageres tanto. Lo único que estábamos haciendo era ver por nuestro futuro. Yo solo quería ayudarlo. Por el futuro, dices, Juan. No, están muy equivocados. Ayudar nada, Araceli. Tú lo que estabas haciendo es por tu propio porvenir, por tu provecho. Lo que más me duele es que tú me hayas mentido, me hayas visto a la cara y te hayas reído. ¿Qué pensaste? ¿Que no me iba a dar cuenta? Juan, No hables, por favor. Ah, ahora resulta que ninguno de los dos quiere decir la verdad. Reinalis, nunca pensé que me ibas a traicionar de esta manera. Yo no lo traicioné, señor. Simplemente dejé de apoyar una mentira. Además, no tengo tan malos gustos como para apoyar y admirar a alguien que solamente se siente bien aprovechándose de los demás. Mamá, no prestes atención a lo que dice Reinalis. Ella no entiende del tema. Podemos empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo, Juan? Por Dios. Pero de verdad, me admira la capacidad que tienes para creer que a tu madre tú le puedes hacer lo que quiera y tu madre siempre va a perdonar y a ser una madre permisiva. Soy tu madre y te amo, pero eso no significa que yo vaya a olvidar todo lo que intentaste hacer conmigo. O sea que lo que tú decías, amarme, preocuparte por mí, todo lo que tú te mostrabas era mentira. Tú lo que estabas era atrás de mi dinero. Entonces ahora comprendo todo, que a ti lo único que te interesaba era echar manos en la herencia. Eso es lo que te importaba. Mamá, yo sé que a lo mejor no fue la manera correcta, pero soy tu hijo. Y yo tu madre. Pero lastimosamente tú me viste solamente como una cuenta bancaria. Ustedes me vieron como un salvavidas de sus proyectos. Nada más. No era tu madre, no me considerabas como tal. Entonces, porque eres mi hijo mismo, te voy a pedir que te marches de la casa. No quiero verte aquí, no te quiero cerca. Váyanse,
Váyanse los dos, es mi mayor consejo. Vámonos, Juan. No tenemos nada que hacer. Exacto. Váyanse. Y que les vaya bien. Espero que consigan las cosas por sus propios medios. Muchas gracias, Reinaldis. Gracias por haber sido honesta conmigo, por haber cuidado de mis intereses, aún pasando por encima de mi hijo. Gracias por el plan que formaste inteligentemente para hacerle creer que tú estabas a favor de él. Pero en realidad siempre cuidaste mis espaldas y mi porvenir. Así es, señora Alexandra. Usted sabe que yo la quiero como una madre y jamás permitiría que alguien le hiciera algo así. Lo sé, hija, lo sé. Y bueno, ya tranquilas, pasando el mal rato, yo creo que es hora de disfrutar de un cafecito a las dos solas.